Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, depende de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es José Rengifo y si no han visto mis videos anteriores, pues les dejaré uno por acá para que vayan a verlo. Para los que ya han visto mis videos anteriores ya saben que yo estaba viviendo en Arequipa, Perú, pero ya no es así. Regresé a Venezuela y quiero hablarles sobre mi experiencia luego de haber vivido todo un año en Perú, en Arequipa. Wherever you are, wherever it is, baby, it ain't too far. Just give me a call, drop me a pin. Enough of this. Hay muchas cosas que fueron muy buenas y otras que fueron muy malas. Y quiero dar mi punto de vista o decirles desde mi punto de vista qué fue lo mejor y lo peor de haber vivido en esta ciudad, en este país. Una de las mejores cosas de haber vivido en Arequipa fue que conocí a muchísimas personas que fueron muy buenas. Entre ellas puedo nombrar pues a Angelina, que era una compañera de trabajo, Mari, que es una amiga de México. Ok, ya, pasamos a lo siguiente. Trajimos a Mari a probar ceviche, vamos a ver qué tal, si le gusta, si no le gusta. ¿Te gusta? O sea, no es algo muy rico, pero sí tiene buen sabor. No es, uy, qué maravilla. A mí sí me encantó, demasiado. Y Mari se está comiendo una uyama. Camote. Pero la conocí mientras ella estaba haciendo también un proyecto en un lugar muy malo. Y por último Gaby, que es una de las mejores personas que pudimos conocer de Perú, ya que nos ayudó con muchísimas cosas que necesitábamos, siempre nos estuvo apoyando y hasta el último día que estuve allá fue súper buena conmigo. Una de las cosas malas que tiene Perú, o no sé si Perú en general, pero sí Arequipa, es que son muy complicados para las cosas. Son un poco anticuados con respecto a ciertos aspectos del siglo XXI, son muy machistas y critican todo. Ellos dicen que nosotros los venezolanos criticamos todo, a dónde vamos y todo eso. Es como que cada cosa que un venezolano haga, o cualquier otra persona que no sea de Arequipa haga, les molesta. Esto quiere decir que si te vistes muy bien es algo molesto, si te vistes muy mal es molesto. Si tienes necesidad y estás pidiendo en el autobús o en la calle o algo, es molesto, pero si tienes un buen trabajo y ganas bien y te vistes bien por eso, también es molesto. Entonces no hay manera de que tú mantengas feliz o hagas que las personas de Arequipa estén felices contigo viviendo allí porque simplemente no lo están. Otra de las cosas buenas que pude obtener de Arequipa fue las experiencias laborales. Trabajé en diferentes academias, tanto de inglés como de español, en las cuales aprendí muchísimo acerca del inglés, enseñar inglés y lidiar con personas con todo tipo de actitudes, pero esto venía ligado a cosas negativas, como que en algunos casos, como en la primera academia donde trabajaba, se había mucho la envidia. De hecho, conocimos en la primera empresa a un ingeniero que trabajaba allí, el cual es la persona más hipócrita que yo he podido conocer en mi vida, de verdad. Era súper chismoso, inventaba un montón de historias, inculpaba a personas o culpaba a personas de cosas que no habían hecho o que él había hecho y quería que simplemente tú pelearas o discutieras con otra persona y hacer que esas personas simplemente te odiaran a ti por ser bueno. Así que de esta manera me di cuenta de que siempre que estés en un lugar van a haber cosas positivas y negativas, pero va a depender de ti cómo las manejes. Yo simplemente renuncié a este lugar y dejé de lidiar con este tipo de personas y me fui a un lugar donde trabajaba muchísimo mejor, me fue muy bien, ganaba muchísimo mejor y allí estuve hasta el día que decidí regresar a Venezuela. Esta juventud de ahora, Vamos a tener un almuerzo de festejo. Una de las cosas buenas de haber vivido en Perú es que probé comida muy rica, de verdad muy deliciosa, pero lo malo o la parte mala de esto es que si algo no te gusta y das tu opinión acerca de esto, es ofensivo al parecer, porque si tú dices que no te gusta la chicha morada, como en mi caso, es una ofensa y simplemente te dicen que te regreses a tu país, que porque vienes a criticar la comida, si no es que vengas a criticar las comidas, es que simplemente todas las personas tienen gustos diferentes y tú puedes ir a cualquier país del mundo y que no te guste algo, tienes derecho a eso. De las comidas que sí me gustaron, aprendí a cocinar muchísimas cosas, me encanta el pastel de papa, me encanta el pastel de tallarín, el ceviche y cuando llegué a Perú no me gustaba para nada la comida picante, pero ahora que me vine, en mi maleta traje un montón de crema tari,
no sé, huancaína, rocoto. Traje un montón de cremas porque la verdad que ya me encanta comerlas con todo. Y ahora la mezclo con la comida venezolana que como acá. Y la verdad es que es genial. My Irish friend just tried 4 kind of arepas. He tried with black beans, with pumpkin and pepper, with broccoli and mango, and I don't remember the other one. I don't remember, but it was delicious. It was eggplant with like saltado, something. So, which one was your favorite? My favorite were the black bean Yeah, and the pumpkin with pepper. pumpkin with pepper. Absolutely delicious. Those things were kind of weird because we know that in Venezuela we do not eat broccoli with mango in an arepa, either pumpkin with pepper, but those were vegan, so I don't know, maybe I will try them one day to see if they're really good. Otra de las ventajas que tuve en Perú fue el hecho de nunca haber ganado el salario mínimo, sino siempre ganar mucho más que eso. Esto me permitía ayudar a mi familia, pero también tener una libertad económica que me permitía vivir como debería vivir cualquier persona de mi edad en cualquier parte del mundo. A pesar de que hubo muchas cosas buenas, mucho crecimiento personal, mucho crecimiento profesional, sí era un poco difícil vivir en Perú, ya que habían ciertas cosas que de verdad eran insoportables. El transporte público en Arequipa es horrible. Siempre están full de personas, en la mayoría de los casos. No sé si será ofensivo esto que voy a decir o no, espero que no lo tomen como una ofensa ya que es un hecho, pero generalmente los buses huelen muy mal. Cuando tú trabajas todo el día de 8 de la mañana a 9 de la noche y te subes a un autobús o a una combi o vas a trabajar en la mañana recién y el autobús huele mal o muy mal a sudor, es imposible que no te moleste, que no te incomode y que no sientas que es una parte desagradable de vivir este tipo de experiencia. No quiere decir que los venezolanos no huelan mal, no. Creo que eso tiene que ver con la higiene personal de cada persona y el hecho de que huelan mal una persona a las 8 de la mañana, pues no es algo normal. Para los venezolanos que recién están pensando mudarse a Arequipa, quiero que sepan que la vida en Arequipa es muy tranquila. Si es muy tranquila, te va a alcanzar el dinero para cubrir todos tus gastos y tus necesidades, vas a vivir muy bien, mejor que como estabas viviendo en Venezuela. Si tienes hijos van a poder estudiar y estar tranquilos. Sin embargo, tienen que tener en cuenta todas estas cosas, ya que el ambiente en general no va a ser el mejor. El ambiente laboral no siempre va a ser el que tú esperas, ya que en cualquier lugar que estés trabajando, el hecho de que te tienen que pagar un día específico es algo que simplemente no está en la cultura de Perú, al parecer, porque a mí nunca me llegaron a pagar el día que correspondía, excepto cuando trabajaba en la primera empresa. El resto, en ninguna de las academias me llegaron a pagar el día que me correspondía, pero el resto de mis amigos siempre recibían pagos tarde, o si renunciabas al trabajo o te despedían en un proceso ir a buscar los cobros. Tienen que tener en cuenta que esto puede ser un problema para ustedes, pero siempre y cuando al final les paguen y no crean que es un problema mayor, traten de llegar a un acuerdo siempre con sus jefes, hablar directamente con ellos y decirles que tienen ciertas necesidades, ciertos gastos y que necesitan que su dinero les llegue a tiempo porque pues las deudas no van a esperar por ustedes. Quiero decirles que se van a mudar muchísimo. El primer lugar a donde lleguen a vivir es muy raro que queden viviendo allí para siempre. Yo personalmente me mudé 4 veces porque en el primer lugar donde vivía quedaba demasiado lejos de mi trabajo. Luego el siguiente lugar que me mudé era demasiado costoso. Yo no sabía que era tan costoso, ya que con el salario que yo ganaba me podía permitir eso y sin embargo cubrir el resto de los gastos, pero cuando me di cuenta del precio del resto de las cosas, me mudé de allí nuevamente a una casa, era un poco mejor, teníamos más espacio, pero luego conseguimos un lugar muchísimo mejor que fue donde nos quedamos el resto del tiempo hasta que tuve que regresar a Venezuela. Vamos a comprar unas camas porque nos mudamos y no tenemos camas. Y vamos a comprar, no sé, creo que comida. Así es que, si un lugar no les gusta, respeten el contrato, el tiempo que prometieron quedarse en ese lugar y luego, sin problema, busquen un nuevo lugar porque siempre van a poder mudarse, porque si no te gusta donde estás, muévete. No estás obligado a estar allí. Estas son las mañanitas que cantan de David. Te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que
Ya las pajarillos cantan, la luna ya se metió. 12 años, miren. A ver, tienes que decir unas palabras ahora. Unas palabras. Ya. Ok, bueno, chicos, gracias por todo, gracias por estar acá y por este día conmigo, gracias por los pasteles y todos los que me han regalado cosas este día. Bueno, para mí es bastante importante sentirme, digamos, como en casa, ya que, digamos, estoy fuera de mi país y estamos acá solos. Entonces sí es bastante bueno sentir que contamos, digamos, con todos ustedes acá como nuestra familia sustituta mientras estemos acá, y bueno, esperemos que sigamos pasándola bien y bueno, gracias por todo. Yeah. Si un trabajo no te gusta, trata de buscar otro, habla con tus jefes y diles que tienes otra oportunidad de trabajo donde te va a ir quizás mejor, te vas a sentir más cómodo y en la mayoría de los casos lo van a entender, pero en otros casos simplemente son tus amigos hasta que tú decides renunciar y te hacen la vida imposible. También viviendo en Perú van a poder permitirse muchísimas cosas materiales, las cuales en Venezuela estaban, digamos, no prohibidos de comprar, pero no teníamos la capacidad o el poder adquisitivo para obtenerlas, quizás como un teléfono, una laptop, lavadora, cualquier cosa que quieras comprar en Perú vas a poder hacerlo si trabajas duro. Perú me enseñó a que mientras más trabajes y mientras más duro trabajes, más rápido y mejores cosas vas a conseguir. Esto lo sé porque siempre estaba acostumbrado a trabajar, de hecho nunca me han regalado nada en la vida. Pero el hecho de tú tener que trabajar duro y si querías algo más o querías llegar más allá, ir más allá o tener algo mejor, tenías que trabajar mucho más, te enseña muchísimo a vivir, a convivir y a ser mejor. En Arequipa conocí muchísimas personas y me di cuenta de que a las personas les importa en realidad los animales, la naturaleza, y eso me enseñó a que me importe más los animales, la naturaleza. Trabajé en un albergue para mascotas, pero también tenía perrarina o galletas siempre en el bolso y cuando veíamos perros en la calle les dábamos de esta comida para que pues no pasaran hambre. Entonces hay muchas personas que son muy buenas en Perú, pero también te vas a encontrar personas muy malas, muy groseras o muy ofensivas que van a estar hablando mal de tu nacionalidad o de ti directamente de frente, van a querer hacerte sentir mal, van a querer humillarte. Así que si les llega a pasar, simplemente respiren, sepan que no todos los peruanos son de esta forma, no todos los peruanos van a odiar que ustedes vivan en su ciudad, que vivan en su país. Así es que relájense y traten de rodearse de personas que solo les aporten energías positivas. Pero por otro lado, en Perú van a ver muchísima cultura, es un país de verdad hermoso en cuanto a la naturaleza, en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones, y esto de verdad que les va a encantar. Arequipa es una ciudad que es fría, así que van a estar cómodos, van a vivir tranquilos y van a poder tener una mejor calidad de vida siempre y cuando se comporten bien, cuiden sus trabajos y pues no peleen con las demás personas por temas que obviamente no son importantes. Otra de las cosas buenas personalmente fue que me hice mi primer tatuaje. Pero también abrí este canal de YouTube que ayuda a muchísimas personas con su proceso de emigrar y voy a estar aquí para ayudarlos con cualquier otra información que necesiten, así es que pueden escribirme siempre en los comentarios cualquier duda que tengan. Perú también me enseñó que no todas las personas son siempre buenas y que no siempre la cara que te muestran va a ser la mejor. De hecho, ayudé a muchos amigos a ir de Venezuela a Perú y me pasó esta experiencia que muchos venezolanos o muchos peruanos han tenido de que todos y cada uno de los amigos que ayudé a irse de Venezuela a Perú pues ya no son mis amigos. ¿Por qué? Porque yo los ayudé en todo lo que pude por mucho tiempo y en el momento de que no pude ayudarlos más, simplemente yo era un monstruo, era una mala persona, era lo peor que puede tener este mundo y muchas personas que pensaban que eran malas personas o que no iban a ser buenas personas pues terminaron siendo completamente lo opuesto, así es que esto te enseña a que las apariencias engañan. Pero ese no es el tema de este video, el tema es que quería comentarles que sí, que Perú es un muy buen destino para emigrar, van a vivir muy bien, van a vivir muy cómodos, pero no todo va a ser color de rosas, así es que tienen que ir mentalizados, o sea que tienen que trabajar duro, tienen que ser responsables, respetuosos, traten de vivir con más
humildad, por lo cual si se mantienen en un bajo perfil y simplemente se dedican a hacer lo que tienen que hacer, trabajar, pagar sus cuentas, ayudar a sus familias, todo va a estar bien. Sí, es verdad. Where? Aliño. Que va a llevar caserita. Estamos de compras, de shopping en el mercado San Camilo. Hermosota. Codiajo. Vamos a hacer pabellón. Vamos a hacer pabellón. Conseguimos caraotas y luego de 6 meses sin buscarlas. Dimos la vuelta y no conseguimos nada. Pero que estábamos pendientes de la mariquera. Mira, Coño chica, coño no. También aprendan a valorar cualquier cosa que Perú les pueda ofrecer, ya que créanme que acá en Venezuela las cosas no están bien. En mi próximo video les voy a hablar de mi experiencia, cómo fue regresar de Perú a Venezuela, cuál fue la reacción de mi familia y cuál es mi opinión de Venezuela hoy en día, ya que es completamente diferente a la Venezuela en la cual yo vivía hace un año. Así que bueno chicos, esto fue todo el video por hoy. Espero que se sientan identificados con alguna de las cosas que vieron en este video. Espero que no se sientan ofendidos por las cosas que fueron negativas. Hay muchas más personas en Perú que fueron muy buenas con nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad de nombrarlas, como María Gracia, quien nos ayudó muchísimo. Fue una de las pocas personas en AYC que de verdad le importó lo que nos estaba pasando, nos apoyó, también Giovanna, pero del resto pues las personas que no he nombrado y que saben que sí estoy agradecido con ellos, pues muchísimas gracias por todo. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle me gusta y comentar. Y seguirme en mis redes sociales que van a estar en la descripción del video, pero también en la página principal de mi canal. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Wherever you are, wherever it is,